Buenos días, hermanos y hermanas, bienvenidos al espacio devocional de la Comunidad Contigo. Vamos a orar y vamos a pedir la guía de nuestro Dios en este tiempo de reflexión en la palabra. Oremos. Señor amado, gracias te damos por este día y por esta mañana, Señor. Te damos gracias por este tiempo devocional y te rogamos que por favor tú nos hables. Te rogamos que por favor al leer la Biblia escuchemos tu voz y miremos a Cristo, Señor. Por favor, transfórmanos a través de la lectura de la palabra en este tiempo y guía nuestra reflexión con tu Espíritu Santo, Señor. Te pedimos en el nombre de Jesús todas estas cosas. Amén. ¿Alguna vez alguien se negó a darte algo que te pertenecía por derecho? Algo que era tuyo por derecho. A mí me pasó con una estafa. Me pasó en una ocasión que después de haberle dado dinero a una persona para que haga algo con mi dinero, esta persona usó el dinero para otra cosa y se negó a devolverme el dinero que era mío. Escuché también que ocurrió cosas similares con personas las que tal vez prestaron dinero a otro y esta persona se negó a devolverles lo que era suyo por derecho. ¿Cómo te sentiste? ¿Cómo te sientes? ¿O cómo te sentirías si te ocurriera esto a ti? En mi caso, cuando me ocurrió esto, yo me sentí sumamente enojado y molesto. Ahora, eso es lo que nosotros sentimos cuando alguien, como seres humanos, no nos da lo que es nuestro por derecho. ¿Cómo crees que se siente Dios? Cuando Él demanda algo que es suyo por derecho y los seres humanos se niegan a dárselo y se rebelan contra Él. Obviamente la manera en la que Dios siente y la manera en la que Él piensa es muy superior y diferente a nosotros los seres humanos. Sin embargo, para que entendamos un poco acerca de esto, Jesús en Mateo capítulo 21 contó la parábola de los labradores malvados, comparando al liderazgo corrupto de Israel con labradores malvados que se negaron a dar al dueño de la viña el fruto que era suyo, que le pertenecía solo a él. El dueño de la viña mandó a sus siervos, pero los labradores los mataron. Finalmente el dueño de la viña envió a su propio hijo, y a él también lo mataron. Y estos labradores perversos se negaron a darle lo que le pertenecía al dueño de la viña, el fruto. El destino de estos labradores malvados y rebeldes será terrible, y la viña les será dada a otros que den al dueño el fruto que es suyo por derecho. Era necesario hacer esta recapitulación y reflexionar acerca de esta parábola de los labradores malvados nuevamente, porque el pasaje que vamos a leer hoy en el Evangelio según Mateo va alineado con esta parábola y tiene mucho que ver con este tema. Por favor, leamos Mateo capítulo 22 y en esta mañana vamos a ver los versos desde el 15 al 22. Pueden acompañarme en sus Biblias, Mateo capítulo 22, versos del 15 al 22. La palabra de Dios dice así. Entonces, los fariseos se fueron y deliberaron entre sí cómo atrapar a Jesús en alguna palabra que él dijera. Y los fariseos enviaron a algunos de sus discípulos junto con los partidarios de Herodes, diciendo: Maestro, sabemos que eres veraz y que enseñas el camino de Dios con verdad, y no buscas el favor de nadie porque eres imparcial. Dinos, pues, ¿cuál es tu opinión? ¿Está permitido pagar impuesto a César o no? Pero Jesús, conociendo su malicia, dijo: ¿Por qué me ponen a prueba, hipócritas? Traigan la moneda que se usa para pagar ese impuesto. Y le trajeron un denario. Y él les preguntó: ¿de quién es esta imagen y esta inscripción? Ellos le dijeron: del César. Entonces él les dijo: pues den al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. Al oír esto se maravillaron, lo dejaron y se fueron. Estos hombres se acercaron a Jesús para atraparlo en alguna palabra que él dijera, y para esto trajeron sobre la mesa un tema muy sensible en aquella época: el pago de impuestos al César, el pago de impuestos al Imperio Romano. En aquel tiempo los judíos estaban viviendo bajo ocupación del Imperio Romano, y el pago de impuestos a Roma
para algunos podía ser visto como una traición a la patria. Personas con esta tendencia y otros judíos también esperaban que el Mesías venga y los libere del yugo romano. Ellos esperaban a un Mesías guerrero, a un Salvador político que instituya un reino de Israel terrenal y derrote a los enemigos y opresores romanos. Seguro algunos esperaban que Jesús actúe así al responder a los fariseos. Tal vez algunos esperaban que él diga: no debemos pagar impuestos al César, rebelémonos contra ellos. Esa declaración, aunque se hubiera ganado el favor de muchos del pueblo, se hubiera ganado la enemistad del Imperio Romano. Ahora bien, si Jesús decía: sí, debemos pagar impuestos al César, hagámoslo, aunque hubiera quedado bien con el Imperio Romano, hubiera quedado totalmente desacreditado ante muchos del pueblo. Qué pregunta más complicada, ¿no creen? Y en su gran sabiduría, Jesús no cae en el juego de los fariseos, no cae en la trampa que con malicia ellos estaban tendiendo frente a él. Más bien él le da la vuelta a la pregunta pidiendo que traigan una moneda. Y dice de quién es esta imagen y esta inscripción. Los denarios, aquella moneda que representaba el salario de un día de un trabajador, los denarios dice que llevaban la imagen del César junto con una inscripción que era muy ofensiva para los judíos. Esta inscripción decía: Tiberio César, hijo del divino Augusto. Y del otro lado la moneda decía: Pontífice máximo, es decir, sumo sacerdote. Los judíos seguramente encontraban esto muy, pero muy ofensivo. Pero en vez de validar o negar lo que decía esta inscripción ofensiva para los judíos o esta imagen del César, Jesús simplemente dice: ¿de quién es la imagen? Del César. Bueno, pues denle al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. A simple vista, podemos tomar esta declaración como una enseñanza que nos llama a respetar a las autoridades y someternos a ellas. Y esto está muy bien, la Biblia enseña esto en varios lugares. Sin embargo, es aquí donde debemos recordar la parábola de los labradores malvados. Eso nos va a ayudar mucho. Por eso al comenzar reflexionamos acerca de esta pregunta: ¿cómo te sientes cuando alguien se niega a darte lo que es tuyo por derecho? Y por eso hicimos toda esa recapitulación de esta parábola al principio. Nos va a ayudar mucho. El dueño de la viña reclamaba a los labradores malvados lo que a él le pertenecía, que le den el fruto que era suyo, el fruto de la viña. Y aquí Jesús, el Hijo de Dios, está diciendo: den a Dios lo que es de Dios. Es decir, el Hijo de Dios, el Hijo del dueño de la viña, está aquí en este pasaje reclamando el fruto que le pertenece a su Padre. Den al César lo que es del César. El Mesías no vino a establecer un reino terrenal, político y militar. Sí, sométanse a las autoridades, esto es bueno. Pero den a Dios lo que es de Dios. Denle al dueño de la viña el fruto que le pertenece a él por derecho. Este liderazgo corrupto, en vez de llevar a que las personas se vuelvan a Dios y se conviertan a Él, ellos habían tornado el sistema de adoración en Jerusalén en una religión vacía, donde los poderosos se beneficiaban y los pobres y los marginados eran oprimidos. Una religión donde el liderazgo buscaba su propio beneficio, sus propios intereses y buscaba autoexaltarse todo el tiempo. Den a Dios lo que es de Dios. Era un llamado para derrumbar este sistema y volverse a Dios de todo corazón. Pero ellos no hicieron caso, como los labradores malvados, sino que más adelante en esta historia, como anunció aquella parábola de los labradores perversos, estos hombres malvados mataron al hijo del dueño de la viña, a Jesús. Ahora, ¿cómo aplicamos este pasaje a nuestras vidas el día de hoy como cristianos? ¿Qué tiene para nosotros este pasaje hoy? Nosotros no somos parte de aquel grupo de fariseos ni del liderazgo corrupto de Israel de aquella época. De hecho, ni siquiera todos los que escucharán este tiempo devocional hoy están en liderazgo. Sino que, como vimos al estudiar esta parábola de los labradores, nosotros, la iglesia, nosotros somos aquel pueblo que da fruto a quien el dueño de la viña ha encargado su viña.
Por tanto, las palabras que dice Jesús en este pasaje, den a Dios lo que es de Dios, contienen para nosotros, la iglesia, un recordatorio acerca de para quién estamos trabajando. ¿Para quién trabajamos? La viña no es nuestra. Estemos o no en liderazgo, la viña no nos pertenece a nosotros. El fruto que dé esta viña no es nuestro. Nuestra lealtad no está con nosotros mismos o con los hombres. Estamos llamados a trabajar en una viña prestada. Denle a Dios lo que es de Dios. Dios es el dueño de la viña y el fruto es suyo y le pertenece solo a Él. Además, las palabras, den a Dios lo que es de Dios, deben llevarnos a preguntarnos y reflexionar, ¿no es acaso Dios dueño de todo lo que existe? Sí, Él lo es. A Él le pertenece todo lo que existe. Entonces, den a Dios lo que es de Dios. Démosle a Él todo. Toda nuestra vida, todo nuestro tiempo, recursos, vocación, trabajo, talentos, habilidades, etcétera, etcétera. Cuando Jesús dice, den al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios, Él no está pretendiendo enseñarnos a vivir en una dualidad donde mi vida secular no se mezcla con mi vida religiosa, no. Él simplemente está enseñando que el Mesías no vino a instituir un reino terrenal que derroque gobiernos y haga guerras santas. El Mesías que vino a morir por nuestros pecados en la cruz nos llama así a someternos a las autoridades y darle a Dios lo que es de Él, es decir, todo. Vivir vidas completamente rendidas a Él, enfocadas en amar a Dios con todo nuestro corazón, alma y fuerzas, y al prójimo como a nosotros mismos. Eso es darle a Dios lo que es de Dios. Entender a quién servimos y darle al dueño de la viña el fruto que a Él le pertenece. Que el Señor nos fortalezca a través de su Espíritu y nos anime a vivir vidas de esta manera. Vamos a terminar aquí orando. Oremos. Señor amado, te damos muchas gracias por tu palabra que es desafiante para nosotros, Señor. Y te rogamos que tú nos des la fortaleza para vivir vidas plenamente entregadas a ti. Vidas sí en sometimiento a nuestras autoridades terrenales que tú has impuesto. Y también vidas dedicadas plenamente al servicio tuyo, en amor pleno a ti y al prójimo, Señor. Te pedimos que tú hagas este milagro en nuestras vidas y en Cristo Jesús te pedimos esto. Amén. Hermanos y hermanas, que el Señor los bendiga, que tengan un muy buen día.